Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos, 7:45, recibimos en nuestra cabina a Marcelo Di Stéfano, el secretario de Fortalecimiento y Organización de la Confederación Sindical de las Américas, está de visita acá en nuestro país. Marcelo, bienvenido, le saluda a la distancia, buenos días. Gracias por la invitación. A usted, gracias por la gentileza. A ver, le hemos puesto dentro de nuestra agenda, al presentarle a usted como tema, las reformas laborales en el Ecuador, si hay avances o retrocesos. Aquí en el Ecuador, y usted seguramente debe estar empapado de aquello, hay una expectativa de vieja data respecto de actualizar el Código del Trabajo a los retos de la modernidad. El Código de Trabajo ha tenido algunas reformas, es una herramienta que data de la década de 1930 y no se ha impulsado la elaboración de un nuevo Código de Trabajo mucho más actual. Y más recientemente, en el tema de la Ley de Servicio Público, hay preocupación de los servidores públicos por lo que se aprobó dentro de una ley que salió de la Asamblea la semana anterior, que es la Ley de Integridad Pública, que para algunos miembros del sector público implica una regresión de derechos y hay dudas respecto de la jubilación. ¿Usted cómo ve la situación laboral en el Ecuador y la legislación laboral, Marcelo? Bueno, la legislación laboral en Ecuador es un Frankenstein, es una composición de normas de distintas características con objetivos diferentes que a lo largo del tiempo se fueron superponiendo y que no tienen racionalidad. Nosotros siempre decimos que el derecho del trabajo, la norma laboral, se tiene que ir actualizando conforme el tiempo porque si no deja de proteger. Nosotros reafirmamos el sentido protectorio del derecho del trabajo, pero efectivamente para que siga siendo protectorio hace falta que tenga una actualización permanente. Pero tiene que tener un sustento, que es el sustento de reconocer que es una relación desigual, donde los trabajadores no tienen el mismo poder que los empleadores y donde el Estado tiene que actuar como árbitro para proteger esas relaciones. Claro que la protección no es un privilegio, es un derecho que tienen los trabajadores. Y efectivamente también decirte que la construcción política en Ecuador, yo la defino como muy creativa, porque actúan a partir de los oximorones. Un oximorón es un juego de dos palabras que significan absolutamente cosas distintas, por ejemplo, muerto viviente, dulce amargor, y con eufemismo de esas características definen cosas como muerte cruzada, ustedes lo saben a nivel constitucional, pero también renuncia obligatoria, que en realidad no eran renuncia obligatoria, sino eran despidos, vistos buenos laborales que de bueno no tienen nada, son absolutamente peyorativos, y ahora la integridad pública, cuando en realidad lo que están haciendo es lejos de establecer un sistema de carrera funcional que se base en el mérito, en la formación, en el incentivo, lo que están haciendo es buscando formas súbitas para desafectar a personal, seguramente el personal más calificado de la administración pública. Nosotros estamos a favor de las reformas, claro, seguramente para nosotros reforma no significará lo mismo que para el gobierno, pero claramente hay que avanzar en un proceso de diálogo social, donde los actores sociales se sienten y definan cuáles tienen que ser la política para darle sustentabilidad en el tiempo, y no cada gobierno que llega venir con un viento diferente y querer arrasar con todas las políticas que se desarrollaron hasta el momento. Marcelo, usted nos dice entonces que sí habría que tener una actualización para proteger al empleado, ¿verdad? Al trabajador que debe ser protegido por el Estado de manera general. Y a nivel de, digamos, de la región, ¿cuál debería ser esa actualización que tal vez no se encuentra ahora en la legislación ecuatoriana? Bueno, pero hay normas básicas que están en las normas internacionales del trabajo y que efectivamente la OIT tiene una serie de normas generales que son normas de derechos humanos que establecen directrices y además muchas de esas han sido suscriptas por Ecuador. Lo que pasa también tenemos que saber, ayer tuvimos una reunión con la ministra de Trabajo y le volví a decir las cosas que hemos dicho en Ginebra, que Ecuador es un país que es un incumplidor serial de las normas internacionales del trabajo, especialmente en materia de derecho colectivo del trabajo. O sea, dificultades para constituir sindicatos, no existe la negociación colectiva por rama de actividad, existe un proceso en el cual no se comprende que hace falta el fortalecimiento de todos los actores sociales para que institucionalmente Ecuador tenga un desarrollo sustentable, insisto con ese criterio, porque permítanme decirle que entiendo que la política ecuatoriana, y eso repercute en el Parlamento, repercute en la sociedad, está atravesada por esa disputa entre correísmo y no correísmo,
y pareciera que todos los problemas tienen que tener un análisis hacia 10, 15 años atrás, en vez de ponerse a trabajar hacia adelante. Y muchas veces las opiniones políticas están filtradas por esa pertenencia, pseudo pertenencia o adjudicación de pertenencia, en vez de ser analizadas por la pertinencia en el momento actual y los objetivos que tiene que tener una sociedad para crecer. Ahora, usted arrancaba este diálogo señalando que la legislación laboral en el Ecuador es un Frankenstein. Yo le pregunto a usted si es adecuado tener, y no sé si eso pasa en otros países, apelo a su conocimiento, tener una legislación laboral para el sector privado, Código del Trabajo en el caso ecuatoriano, y una especial para el sector público. Acá tenemos la ley orgánica del servicio público. Adicionalmente, en el sector público hay obreros. Y esos obreros resulta que no están regidos por la ley de servicio público, sino por el Código de Trabajo. Es una particularidad única de Ecuador, ¿eh? Y adicionalmente le voy a agregar otra cosa más. Hay una ley de empresas públicas que se supone que ampara a los trabajadores de las empresas públicas. O sea, usted tiene varias legislaciones. ¿Es adecuado tener varias legislaciones o debería ser un solo cuerpo normativo, Marcelo? En principio un cuerpo normativo, puede haber dos, en muchos países dos, hay unas normas para el sector público y el sector privado, pero que son hijas del mismo sistema, o sea, son normas similares que se adaptan en algún caso a la particularidad del Estado. Por ejemplo, fundamentalmente, las normas, por ejemplo, de negociación colectiva en el sector público y en el sector privado son muy similares. Lo que cambia es cómo se adjudica el presupuesto, que no sale del bolsillo de un empleador, sino en este caso sale del bolsillo del Estado, y cómo se ajusta quién es el sujeto empleador, Estado empleador, que negocia la convención colectiva. Pero el formato del proceso de negociación colectiva es el mismo. En materia de reconocimiento de las asociaciones sindicales, en general es el mismo, no hay dos normas, una para el sector público y una para el sector privado. Y sí suele haber algunas normas diferenciadas en el sector público por la garantía de estabilidad que implican el sumario administrativo en el caso del despido y no el despido directo indemnizatorio. Pero yo te diría son dos normas que son hijas del mismo sistema. Ese quizás es el problema de la normativa ecuatoriana y por eso lo denomino como un Frankenstein, porque son procesos que no tienen nada que ver uno con el otro y que son hijos de procesos políticos. La LOCEP es hija de un proceso político. Entonces tal vez lo que deberíamos tener en Ecuador y en todos lados es un sistema jurídico que tenga un estándar similar, aunque reconozca particularidades en el sector público, en el sector privado, pero no lo reconoce esas particularidades para desfavorecer el proceso de protección, sino justamente por lo contrario, para generar condiciones de avance. Usted también conversaba y también nos decía que se había hablado el día de ayer con la ministra de Trabajo, y yo quisiera preguntarle ahí si es que se le ha mencionado también estos cuestionamientos, si se quiere estas dudas incluso que hay por parte de varios gremios ahora mismo sobre las reformas, si se quiere, de la administración pública, por ejemplo, el tiempo de jubilación, los exámenes de confianza, estas evaluaciones de confianza y también las técnicas, ¿se puso sobre la mesa en esta conversación? Absolutamente. La reunión originalmente tenía que ver con reclamarle a la ministra el compromiso que asumió en la OIT de fijar la fecha de una misión técnica que tiene que venir de contacto directo de la OIT a hacer un análisis de estas denuncias que venimos haciendo del movimiento sindical en los últimos años de incumplimiento a las normas internacionales del trabajo. ¿Para cuándo debía venir esta El año misión? 2022 fue comprometida, insistimos en 2023, la ministra dijo que se comprometió públicamente, esperemos que lo cumpla, yo lo repito en todos los medios de comunicación porque es lo que ella nos dijo ayer, que antes de fin de año tendría que estar esa misión. Con esa misión nosotros tendríamos condiciones de tener un actor neutral que pueda determinar cuáles son fijar una hoja de ruta que nos permita avanzar en estos cambios que están hablando ustedes y que estamos proponiendo nosotros, actualizaciones de las normas laborales en general. También hablamos de la situación que pasó en la OIT, donde el Ministerio de Trabajo, en vez de registrar a los representantes sindicales mayoritarios, fijó a representantes sindicales afines al gobierno, que fueron a hablar bien del gobierno en vez de defender los intereses de los trabajadores. Una vergüenza, porque además lo hicieron en forma desfachatada.
Llevo más de 15 años concurriendo a la OIT en representación del movimiento sindical. Nunca vi una cosa tan vergonzosa como fue eso, y le pedimos que no vuelva a repetir esa situación, porque ahora viene la reunión regional americana de la OIT y queremos que los verdaderos representantes de los trabajadores y las trabajadoras de Ecuador estén ahí llevando la voz como corresponde y como es el compromiso internacional que tiene el Ecuador con la OIT, con la comunidad internacional. Y después, por supuesto, avanzamos en la ley de integridad pública, le dimos nuestra opinión al respecto, la opinión del movimiento sindical, con la CEOS, con la CEDOCUT, que son las afiliadas. Que es una barbaridad haber sacado una norma de esas características que tiene un objetivo claro, que de ninguna manera es la integridad pública, sino el despido masivo de trabajadores en la administración pública. Ese es el objetivo. Nosotros estamos a favor de un Estado eficiente y estamos a favor de que haya carreras administrativas profesionales basadas en el mérito, y que efectivamente, si hay trabajadores incumplidores, haya procesos de evaluación, pero de evaluación justos, de evaluación con mecanismos de apelación, con debido proceso, con participación de delegados sindicales. Así es en mi país, o sea, no estoy diciendo algo. ¿Se evalúa a los trabajadores del sector público en la Argentina? Sí, claro, una vez al año se evalúa. ¿Lo evalúan sus superiores directos? Sí, claro, pero también hay comisiones de evaluación que revisan para el caso de que se cometan injusticias, y hay veedores sindicales en esas comisiones para también colaborar en la garantía, y no procesos expeditos de despido, que es lo que se está haciendo con esta ley. Entonces se le ponen nombres rimbombantes con objetivos que pareciera ser progresistas en el sentido de lo que todos queremos, de la modernización del Estado, pero en realidad su objetivo es otro. Se dice una cosa, pero se busca otra en la realidad. Y además se hace sin diálogo social. La construcción de los procesos duraderos se hace sentando a los representantes de los trabajadores, sentando a los representantes de los empleadores, sentando a las personas que vienen de la academia, que tienen conocimiento técnico, y generando consensos. Eso es lo que le da sustentabilidad en el tiempo, y no esperar que venga el próximo gobierno y le ponga un nuevo nombre a algo que lo único que intente es desafectar la protección de los trabajadores. Marcelo, uno de los temas que acá en el Ecuador no se ha logrado discutir a profundidad es la posibilidad de flexibilizar la legislación laboral. Hay, por ejemplo, voceros del sector empresarial que insisten en que las normas acá en el Ecuador son extremadamente rígidas, que luego de la pandemia evidentemente hubo un cambio no solamente acá en el Ecuador, sino a nivel mundial respecto de la concepción del trabajo, sin que eso signifique reducción de derechos. Y que, por ejemplo, acá en el Ecuador en 2024, en la consulta popular del año pasado, se planteó la posibilidad de regresar al trabajo por horas, y hubo una postura negativa de los electores ecuatorianos en esa consulta popular propuesta impulsada por el gobierno. ¿Usted cree que el Ecuador debería debatir este tema, debatir la posibilidad de incorporar el trabajo por horas para ciertas actividades, esta suerte de flexibilización laboral, Marcelo? Flexibilizar más el Ecuador. El Ecuador es uno de los países más informales de la región. El trabajo informal, no registrado, falta de acceso a la seguridad social. Lo que quieren los empleadores es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Lo que quieren es trabajadores sin derechos. La sociedad se expresó, el trabajo por hora es algo absolutamente regresivo. Y además, lo que hay que discutir es el componente general. ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Vamos a seguir con trabajadores sin derecho a la seguridad social, sin derecho a las vacaciones, sin derecho a un empleo digno, estable? ¿Y cómo va a terminar esta sociedad? ¿Va a ser de unos pocos dueños del poder y los demás sin nada ahora y sin nada en el futuro? ¿Se puede sostener una sociedad en ese sentido? Las reflexiones sobre el futuro del trabajo implican también reflexionar sobre la economía, reflexionar sobre la sociedad y reflexionar cómo nos desarrollamos como raza humana, les diría. Acá estamos, estas pretensiones de los empleadores poderosos, yo les diría que nos ponen en riesgo civilizatorio, porque no nos dan la posibilidad de pensar un futuro en una sociedad que tenga dignidad. Lo que están haciendo es intentando extremar la ganancia. Y el Estado, en vez de ponerle un freno, porque así comenzó el derecho al trabajo, ¿no? Un freno del Estado
a través de un pensamiento humanista para decir que la única forma que era sustentable la sociedad y no repetir los conflictos bélicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la paz duradera solo es sustentable a partir de la justicia social. Y el humanismo creció, reflexionó y la sociedad pudo desarrollarse en el tiempo. Ahora, si no volvemos por un nuevo acuerdo social que implique cambios enérgicos en la sociedad, un nuevo contrato que nos permita vivir como sociedad en conjunto, estas posiciones de querer arrasar con los derechos de los trabajadores, insisto, nos ponen en una situación de riesgo civilizatorio. Y con el Estado que no le pone freno, sino por el contrario, en el caso de Ecuador es concreto, el Estado está gobernado por el máximo empresario del país y sus objetivos son extremar los fines de lucro. Estamos de acuerdo entonces en que estamos, digamos, o rechazamos la regresión de derechos para los trabajadores, pero ¿qué decir, digamos, en un país en el que el emprendimiento es una fuente, tiene un porcentaje altísimo en la región? Usted habla a veces de, digamos, los empresarios poderosos, los empresarios que tienen mucho dinero, etcétera, pero hablemos también del emprendimiento y en ese sentido hay muchas reuniones, ha habido muchas reuniones de empresarios que están recién emprendiendo y que dicen, claro, pagar, por ejemplo, a un trabajador, afiliarlo al seguro social, pagarle varias cosas cuando lo necesito por horas y le estoy dando también una fuente de trabajo, etcétera, sí podría caber en una mesa de conversación para que al emprendedor también se le pueda ayudar a contratar a más personal. Primero te digo que en general ese es los argumentos de situaciones específicas utilizados para dar respuestas generales son peligrosos. Porque vos me podés decir, hay un caso particular que se da tal circunstancia y efectivamente ese caso particular puede ser atendido. Pero cuando se utiliza el ejemplo particular para querer sustentar una norma general que no favorezca a esa persona, sino que favorezca al otro, ese es el problema que tenemos. Sí se puede trabajar con regímenes de pequeñas y medianas empresas para favorecer acciones concretas a ese sector que pueda ayudarlo a emprender y por un tiempo determinado. Ahora, lo otro que sucede es, si un emprendimiento no tiene la capacidad, luego de un determinado tiempo, de pagar los salarios que tiene que pagar, de pagar los derechos de la seguridad social, de pagar con las cargas que tiene que estar, eso será porque ese emprendimiento no es sustentable. Y si no es sustentable, no lo podés sostener sobre la base de la utilización de la plusvalía del trabajador, ¿sí? Yo pongo un mercadito. Ese mercadito vende frutas, ¿sí? Entonces yo estoy emprendiendo en un primer momento. Ahora, si después lo que sucede es que yo, para tener una ganancia, le tengo que pagar menos de lo que corresponde a los trabajadores de ese mercadito, en realidad no estoy generando un negocio que genera una ganancia por el proceso capitalista, sino que estoy haciendo es aprovecharme del trabajo, pagándole menos de lo que le corresponde a los trabajadores y quedándome con esa plata. Eso es lo que sucede en muchos de estos casos. Entonces, en un proceso de emprendimiento, de crecimiento por un periodo de tiempo, puede haber algunas normas que favorezcan ese emprendimiento. Por ejemplo, el periodo de prueba, que existen muchas legislaciones, en la cual durante ese periodo de prueba, si hay el despido, ese despido no tiene una carga fuerte, el trabajador... hay beneficios fiscales por el cual no hay que pagar tantas cargas sociales, etcétera. Se puede acompañar a un emprendedor. Ahora, en general, muchas veces la argumentación de este tipo de cuestiones, que no es lo que vos hiciste, ni mucho menos, que no se entienda mal, trata de buscar casos particulares para justificar beneficios de otros sectores. Marcelo, gracias por el tiempo, por la gentileza, por sus aportes para la discusión sobre los temas laborales acá en nuestro país, con su visión, obviamente, no es una visión local, una visión externa, pero que nos permite aterrizar un poquito lo que está pasando a nivel laboral en el Ecuador. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a Marcelo Di Stéfano, que ha estado con nosotros, secretario de Fortalecimiento y Organización de la Confederación Sindical de las Américas, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.